Y si te dijera que el hombre que pasó años salvando animales terminó grabando un video donde parecía pedir ayuda sin poder decirlo directamente. Y lo peor es que millones de personas todavía no saben qué fue real y qué fue manipulado. Internet está completamente dividido. Hay quienes creen que Frank Cuesta es una víctima atrapada en una guerra personal brutal. Y hay otros que piensan que todo esto terminó destapando una verdad incómoda que llevaba años escondida. Para quien no conozca a Frank, estamos hablando de uno de los divulgadores de animales más famosos del mundo hispano. Un tipo que construyó su imagen enfrentándose a serpientes, rescatando animales y viviendo en Tailandia lejos de la vida tradicional. Pero ahora, el santuario, sus relaciones personales, el dinero y hasta supuestas extorsiones lo tienen en el centro de la polémica más oscura de su carrera. Y hoy vamos a contar todo el contexto que casi nadie está explicando bien. Porque esta historia no es tan simple como parece. Frank Cuesta llevaba años construyendo una imagen muy específica. La del hombre impulsivo, directo, salvaje, pero auténtico. Mientras muchos influencers mostraban una vida perfecta, Frank aparecía sudando en medio de la selva, rodeado de animales peligrosos y hablando sin filtros. Eso hizo que muchísima gente lo viera casi como alguien incapaz de fingir. Pero detrás de cámaras, la situación personal era muchísimo más complicada. Durante años existió una relación tensa con Yui, su expareja y madre de sus hijos. Y aunque públicamente parecía que mantenían cierta estabilidad, la realidad terminó explotando de manera pública. Denuncias, acusaciones, indirectas, streams, filtraciones. Todo empezó a mezclarse hasta crear una guerra mediática imposible de controlar. Y aquí viene lo interesante, porque mucha gente pensó al principio que esto era simplemente otro drama de internet, pero después apareció un nombre que cambió completamente la historia. Chi, la persona que durante años fue considerada de máxima confianza para Frank, y cuando comenzaron a salir audios y conversaciones filtradas, internet explotó. Lo más raro es que algunas personas aseguran que Frank estaba siendo manipulado desde dentro de su propio círculo cercano, y otras creen exactamente lo contrario, que quienes estaban cerca de él finalmente se cansaron de guardar silencio. Suscríbete si crees que la lealtad se demuestra en los momentos más oscuros. Ahora hablemos de Chi, porque aquí es donde la historia se vuelve muchísimo más confusa. Chi no era una persona cualquiera, era alguien cercano. Alguien que conocía detalles privados, rutinas, problemas internos, conversaciones delicadas. Y precisamente por eso, cuando empezaron a filtrarse ciertos audios, el impacto fue enorme. En esos clips se escuchaban frases incómodas, comentarios sacados de contexto, momentos donde Frank sonaba agotado, frustrado y completamente desbordado. Pero aquí está el problema. Muchísima gente empezó a compartir fragmentos de segundos, como si explicaran toda la situación. Y eso cambió totalmente la percepción pública. Porque un audio de 10 segundos puede destruir una reputación entera si no muestras lo que pasó antes o después. Algunos defendían que Chi estaba exponiendo una verdad necesaria. Otros aseguraban que todo estaba siendo exagerado para hundir públicamente a Frank. Y mientras internet peleaba, apareció algo todavía más extraño. Conversaciones donde supuestamente había coordinación, presiones y mensajes contradictorios. Una parte decía proteger a Frank, la otra decía desenmascararlo, y el público ya no sabía qué creer, porque cuanto más información salía, menos clara parecía la historia. Pero hay un detalle que casi nadie comenta. Si Chi realmente pensaba que Frank era tan peligroso o tan manipulador, entonces la gran pregunta es: ¿por qué estuvo tantos años a su lado sin denunciar nada públicamente? Y esa contradicción fue exactamente lo que hizo que internet empezara a dividirse en dos bandos irreconciliables. Dale like si crees que la verdad siempre termina saliendo. Y entonces llegó el tema del dinero. El famoso stream relacionado con los 100.000 euros. Aquí fue donde incluso seguidores históricos de Frank empezaron a sentirse confundidos, porque aparecieron transferencias, capturas, explicaciones cruzadas y un montón de versiones diferentes sobre qué había pasado realmente. Grieve terminó entrando directamente en la conversación pública, y según lo que se explicó en varios directos, parte del dinero estaba relacionado con ayudar al santuario y con situaciones personales extremadamente delicadas.
Pero Internet hizo lo que Internet siempre hace: convertir un tema complejo en frases rápidas. Le robaron, lo manipularon, todo era mentira, todo era real. El problema es que ninguna de esas frases resumía realmente el caso, porque incluso después de revisar transferencias y declaraciones, seguían quedando dudas legítimas. ¿Quién sabía exactamente dónde iba el dinero? ¿Quién tomó realmente las decisiones? ¿Y quién terminó aprovechándose emocionalmente de quién? Lo más curioso es que Grip terminó mostrando cierta confianza hacia Frank incluso después del caos. Y eso cambió otra vez la conversación. Porque si una persona que estuvo tan cerca decide seguir creyendo en él, entonces quizá había piezas que el público no estaba viendo. Pero al mismo tiempo, otras personas insistían en que todo formaba parte de una narrativa para limpiar su imagen. Y ahí es donde esta historia deja de ser un simple drama de internet. Porque ya no se trata solo de pruebas. También se trata de percepción. Y aquí quiero hacerte una pregunta. Si una persona lleva años ayudando animales y dedicando su vida a ¿eso automáticamente la convierte en alguien incapaz de manipular? ¿O al contrario? ¿Estamos viendo cómo Internet destruye públicamente a alguien antes de entender toda la verdad? Comenta abajo, ¿tú le creerías a Frank o a Chi? Quiero leer tu opinión. Pero nada, absolutamente nada, explotó tanto como el famoso video de la confesión. Ese video donde Frank aparece con unas gafas extrañas leyendo prácticamente palabra por palabra y con un comportamiento que muchísima gente describió como raro. Internet empezó a analizar cada detalle, los silencios, la forma de hablar, las pausas, hasta las gafas. Y entonces apareció una teoría todavía más impactante, que supuestamente Frank estaba siguiendo un guión enviado por otra persona, una especie de declaración forzada. Y cuando comenzaron a circular mensajes relacionados con ese supuesto guión, la historia explotó aún más. Porque algunas personas interpretaron las gafas como una señal de auxilio. Otras dijeron que todo era una exageración absurda creada por Internet. Pero lo que realmente cambió todo fue el debate en directo. Ese momento donde Frank termina enfrentando públicamente a Chi. Ahí ya no había edición. No había cortes. No había titulares manipulados. Solo tensión pura. Interrupciones. Reproches. Silencios incómodos. Y dos versiones completamente diferentes de la misma historia. Lo impresionante es que ambos parecían convencidos de tener la razón, y eso dejó al público todavía más perdido. Porque normalmente en las polémicas de internet hay un villano muy claro. Aquí no. Aquí cada nueva revelación hacía que la historia cambiara otra vez. Pero el ángulo más incómodo de toda esta historia casi nadie lo quiere tocar. Si Chi estuvo al lado de Frank durante tantos años viendo todo desde dentro, entonces solo hay dos opciones. O Frank no era la persona monstruosa que algunos describen, o quienes estuvieron cerca de él durante años también cargan parte de responsabilidad por haber guardado silencio tanto tiempo. Y esa pregunta cambia completamente la forma de mirar este caso. Suscríbete si amas a los animales y odias la hipocresía. Y llegamos al estado actual del caso. Porque aunque la intensidad mediática bajó un poco, las consecuencias siguen siendo enormes. Hubo retirada de denuncias. Hubo intervenciones policiales. Hubo imágenes virales que destruyeron reputaciones en cuestión de horas. Y sobre todo, hubo una fractura total en la comunidad que seguía a Frank desde hace años. Algunos ya no quieren volver a verlo jamás. Otros lo defienden incluso más que antes. Y entre ambos grupos hay miles de personas confundidas intentando entender qué parte fue real. Porque, más allá de quien tenga razón, esta historia demuestra algo muy fuerte. Internet ya no espera pruebas completas para destruir una imagen pública. Bastan clips, capturas, audios cortados y emociones. Muchísimas emociones. Y mientras todo eso ocurre, hay hijos, relaciones personales y años de vida expuestos frente a millones de personas. Comenta qué te parece la situación, quiero leer cada opinión. Y quizá la pregunta más importante de todas no es si Frank mintió, ni siquiera si Chi tenía razón. La verdadera pregunta es, ¿cuántas personas cambiarían completamente de opinión si mañana apareciera una sola prueba definitiva? Porque eso es exactamente lo que mantiene viva esta historia.
que todavía nadie logró cerrar el caso por completo. Y mientras internet sigue peleando, la imagen de Frank Cuesta jamás volverá a ser la misma. Dale like si llegaste hasta aquí. Comparte este video con alguien que siga a Frank Cuesta. Y comenta abajo esto. ¿Crees que Frank fue víctima de manipulación? ¿O simplemente estamos viendo la caída de un personaje que llevaba años ocultando demasiadas cosas? Y atentos, porque en el próximo video vamos a hablar de un detalle del caso que casi ningún canal está mencionando. Las supuestas conversaciones privadas que podrían explicar por qué ciertas personas cambiaron radicalmente de postura de un día para otro